En 1986, un buzo local llamado Kihachiro Aratake, navegando frente a la isla de Yonaguni, descubrió algo que jamás esperaba, una formación rocosa submarina, a 25 metros bajo el agua. La estructura se extendía como una ciudad dormida. Sus terrazas planas, sus escalones, sus ángulos rectos, parecían tallados con precisión. No era un accidente natural, ni una simple roca caída. El hombre que la vio, con su equipo de buceo y su respiración agitada, sintió el peso del misterio. Algunos dijeron que era una pirámide hundida, otros que solo era piedra fracturada. Pero Aratake no lo ocultó. Su descubrimiento se volvió viral entre los buzos y los geólogos, quienes empezaron a debatir si el mar ocultaba una civilización perdida. ¿Quién había tallado aquellas líneas perfectas? ¿Era obra humana o solo la naturaleza, con su lento arte, había dispuesto todo? El mundo empezó a escuchar. Pero ¿qué es lo que el mar aún guarda oculto, más allá de los ángulos perfectos? Bajo el mar de Japón, a 25 metros de profundidad, se alza una formación rocosa que desafía la lógica natural. Mide 50 metros de largo, con terrazas planas y bordes que parecen cortados con precisión. Ángulos rectos, escalones, zonas escalonadas, como si alguien hubiera dispuesto piedra y geometría. ¿Podría ser una pirámide hundida? ¿Una ciudad sumergida? Muchos la ven como evidencia de una civilización perdida, que se hundió hace más de 10.000 años. Los expertos no están de acuerdo. El geólogo Masaki Kimura sostuvo que los rasgos no se explican por la erosión, sino por manos humanas. Pero otros, como Robert Schoch, argumentan que se trata de arenisca fracturada naturalmente, un fenómeno conocido en otras zonas. La roca se rompe en planos, formando bordes rectos y terrazas que desde lejos parecen construidos. ¿Era el mar o alguien más quien dibujó estos contornos? ¿Qué otros misterios ocultan sus aguas? Masaki Kimura, geólogo de la Universidad de Ryū, no fue un espectador. Él se puso de rodillas en el fondo del mar. Pasó años, 13 exactamente, meditando sobre cada grieta, cada escalón, cada borde impecable. No era un arqueólogo, pero su mirada era de quien busca el rastro de un dios olvidado. El mar, según él, no había podido hacer algo tan preciso. Ni siquiera la erosión natural, que se mueve con lentitud y paciencia, podía dar forma a esas terrazas perfectas, esos ángulos rectos que parecían trazados con regla. Kimura decía que la roca se fracturó, sí, pero que el proceso no fue azaroso. Los bordes, según él, fueron tallados. ¿Con qué? No había herramientas en la edad de piedra que fueran capaces de lograr tal precisión. Tal vez, según él, fue una civilización avanzada que ya no existe, una especie de arquitectos del fondo del mar. ¿Cómo pudo haberse hecho esto hace más de 10.000 años? ¿Qué civilización? En una era sin metales, rompió la piedra como si fuera mantequilla. ¿Quién entonces marcó el mundo submarino con líneas que el agua no pudo borrar? ¿Qué ocurre cuando la naturaleza se vuelve demasiado ordenada? Los geólogos, desde el principio, no quedaron tranquilos. Robert Schoch, experto en geología marina, buceó allí mismo. Sí, él mismo vio las formas, las terrazas, los bordes rectos, pero no vio manos humanas. Vio arenisca, un tipo de roca dura, frágil, que se rompe naturalmente. Formaciones tabulares, como hojas de papel viejo, que se despliegan en planos paralelos y que, al romperse, crean ángulos rectos. No es magia, no es artefacto, es geología, un fenómeno documentado en otras partes del mundo. En las montañas, en las costas, en los océanos. Yonaguni no es pirámide, no es templo, no es ruina de civilización. Es un capricho de la tierra, una danza de fracturas, danzando en el agua, como si el mar la estuviera dibujando. ¿Quién? ¿Entonces dijo que el mar no tiene memoria? ¿Y qué más guarda al fondo, sin que nadie lo note? El agua no la hizo, ni el viento, ni el tiempo. La arenisca tabular se rompe así, como una hoja seca al desgarro. Fracturas paralelas, planos que se cruzan, en ángulos que parecen dibujados. Se ve en las montañas de Noruega, en los desiertos de Utah, en las costas de Galicia. La tierra la pone, el fuego la forma, el agua la talla. No es misterio, es geología. Más de 2000 años atrás, los volcanes derramaron arena y el mar la comprimió. Los estratos se doblaron, se rompieron en placas, como si el mundo estuviera rompiéndose por dentro. Los geólogos lo estudian, lo miden, lo comparan. La arenisca tabular no es raro, pero su apariencia, ¿cómo explicar que una roca parezca construida por manos humanas? ¿Quién dijo que la naturaleza no puede imitar la geometría del hombre? ¿Y qué otras formaciones ocultan secretos que aún no sabemos leer? ¿Qué pasaría si una civilización perdida hubiera dejado huellas bajo el mar? Al descubrirse el monumento de Yonaguni en 1986, la pregunta no fue si existía, sino cuándo y cómo. Kihachiro Aratake, un buzo local, lo vio con asombro.
La formación, a 25 metros de profundidad, parecía una ciudad enterrada. 50 metros de largo, terrazas planas, escalones, ángulos rectos. Algunos creyeron que era obra humana, tal vez de una civilización sumergida hace más de 10.000 años. El geólogo Masaaki Kimura defendió la teoría, afirmando que ciertos bordes parecían tallados, pero otros, como Robert Schoch, bucearon allí y encontraron una explicación geológica. La arenisca fracturada se rompe naturalmente en planos paralelos. Los ángulos rectos no son señal de artefacto, sino resultado de tensiones naturales. La roca no es una pirámide, sino una formación tabular común en otras regiones. La hipótesis artificial no aguanta el peso de los datos reales. Pero ¿por qué, entonces, sigue existiendo esa duda? ¿Y qué otros lugares del mundo esconden secretos que la ciencia aún no puede explicar? Cada año, miles de buceadores llegan a Yonaguni atrapados por el misterio que se asoma bajo las olas. La isla, aislada en el extremo suroeste del archipiélago, se ha convertido en un santuario submarino. El sitio, a 25 metros de profundidad, atrae a exploradores de todo el mundo. Las terrazas planas, los escalones, los bordes afilados, todo parece diseñado con precisión. Muchos lo llaman la pirámide hundida, otros una obra de arte natural. El geólogo Kimura insistió en la teoría artificial, pero la mayoría de los expertos, incluido Schoch, afirman que la roca es arenisca fracturada. La estructura se forma cuando la piedra se rompe a lo largo de planos paralelos, creando ángulos que parecen perfectamente rectos. La profundidad, la claridad del agua y la forma única hacen del lugar un destino turístico inigualable. Las escenas de buceo se han convertido en videojuegos documentales, con cámaras que registran cada detalle. Y sí, bajo esos ángulos rectos, hubo más que solo roca y agua. ¿Quién construyó lo que parece una obra humana? Si no fue humana, la formación de Yonaguni sigue sin respuesta, a pesar de décadas de estudio. Algunos geólogos creen que es obra humana, incluso prehistórica. El profesor Kimura insistió en que los bordes rectos no son naturales. Dicen que la arenisca no se rompe así sin intervención, pero otros, como Schoch, lo explican con fracturas naturales. La roca se parte en planos paralelos, como en otras zonas del mundo. El agua no cambia su forma, pero sí la percepción humana. Hoy, los buzos exploran, y los expertos se dividen en dos bandos. Uno afirma que la geometría es artificial, el otro que es producto de la Tierra. ¿Será que el clima o la gravedad, alterados por eventos naturales, produjeron esa estructura? ¿O simplemente los humanos, hace más de 1000 años, no construyeron nada así? ¿Y qué pasaría si el agua no es el único testigo de su origen? ¿Tendrá el mar una memoria? ¿O solo roca y corriente? ¿Qué secreto oculta entonces? ¿Esa línea que parece una pared? ¿Qué nos dice el mar sobre lo que no entendemos? ¿Una piedra que parece una escalera? ¿Una pared que no debería estar allí? En la oscuridad del agua, alguien lo vio, y desde entonces nadie ha podido olvidarlo. Kihachiro Aratake, un buzo local, descubrió la formación en 1986, frente a Yonaguni, en el extremo más lejano del archipiélago japonés, a 25 metros bajo el agua. Una estructura que mide 50 metros, escalones, terrazas, ángulos rectos que no pueden ser naturales. Masaaki Kimura, geólogo de la Universidad de Ryukyu, dijo que fue obra humana. Pero otros, como Robert Schoch, lo explicaron con rocas que se rompen en planos paralelos. Arenisca fracturada, un fenómeno común en otras partes del mundo. Los expertos se dividen, la ciencia se queda en duda. ¿Es pirámide hundida? ¿Solo una curiosidad geológica? El debate sigue abierto. El sitio se convirtió en destino de buceo. Los misterios geológicos nacen como mitos, por lo que no entendemos. La verdad puede estar bajo el agua o en el suelo. ¿Qué ocultaba el agua? ¿Qué nos enseña el suelo? Si te gustó, suscríbete.